¿Sí? Bueno, bien. Sí, usted puede considerar que si hicieron más o menos el 80% de los ejercicios, está bien, avanzaron bien. O sea, pueden pasar al siguiente y los demás ejercicios que les quedan los completan después. No necesitan hacer absolutamente todos los ítems de todos los ejercicios. Eso capaz que lo comento más bien para el de ecuaciones diferenciales, que cada ejercicio tiene varias partes, varias partes independientes. Eso para que tengan la sensación de avanzar. Bueno, hoy pasamos a otro tema. Como les dije, arrancamos con ecuaciones diferenciales, que es una introducción para que sepan resolver las ecuaciones diferenciales, algunas ecuaciones diferenciales básicas, como las que tienen los cursos de física, pero después para algunos de ustedes, dependiendo de la carrera que van a hacer, tienen un curso entero de ecuaciones diferenciales, un curso semestral, donde van a profundizar muchísimo más que lo que vamos a ver en estas pocas clases. Nosotros nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales lineales de primer y de segundo orden, y las de segundo orden todavía en un caso particular. ¿No? Después voy a explicar bien qué significa que sea de primero o de segundo orden. Bueno, una ecuación diferencial, pueden pensar que es una ecuación donde la incógnita que busco es una función. ¿Sí? En vez de considerar ecuaciones, ¿no? Donde a quien busco es la x, ¿sí? Voy a considerar ecuaciones donde a quien busco es una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, al plantear y' igual y, busco una función y que va a ser f de x, tal que al sustituir y por f de x en la ecuación, bueno, una estrella, ¿no? Eh, se cumple que f' de x es igual a f de x para todo x. ¿Sí? O tendría que precisar y decir que es para todo x en el dominio en que tiene sentido esta ecuación. ¿Sí? Nosotros no vamos a insistir mucho en el dominio de definición de la función cuando es solución de una ecuación. Pero es un tema que es muy importante. Y esto lo van a trabajar más bien en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿No? Entonces, tener y' es igual a i, ¿no? Desde uno puede pensar que en realidad esto lo vemos como y' de x igual a i de x, ¿no? Esta función y, ¿no? que está acá, es una función de x, ¿sí? Y es lo mismo entonces que f' de x es igual a f de x, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué funciones cumplen que f' de x es igual a f de x? ¿Se les ocurre alguna función que cumple que f de x es igual a f de E a la e X. a la x? ¿Sí? Entonces, f de x, que es e a la x, es solución.
de la ecuación y' es igual a i. Pues, ¿por qué? Como lo verificamos, cuando voy a hacer e a la x y la derivo, esto me da e a la x para todo x, ¿no? O sea que efectivamente i' es bien igual a i, ¿sí? La función g de x, que es e a la x más 10, ¿sí? No es solución de la ecuación. ¿Por qué? De la ecuación y' es igual a i. ¿Por qué? Si la derivas se te va el 10. Ahí está. Cuando voy a hacer e a la x más 10 y la derivo, esto me da e a la x y es diferente de e a la x más 10. ¿Sí? ¿Solo e a la x es solución de y' es igual a i? ¿O hay otras? Si multiplicas a la x por algo, Ahí está. Ese algo como lo llamamos. Tranquilo que la pregunta no es complicada. No es complicada. Si multiplicamos por una constante k, ¿no? Si la función es k por e a la x, con k real, ¿sí? Entonces, cuando hago k por e a la x y derivo, esto me da k por e a la x para todo x, y entonces cualquier función del tipo h de x igual k por e a la x es solución con k. Perdimos la conexión. Me voy a pasar a datos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, te sí, se escuchamos. escucha. ¿Sí? Está, fue lo que les dije. Están dando mal en la red Wi-Fi de facultad, así que me paso a datos y espero que el LTE ande mejor. Ya me iba a mostrar la primera página, un segundito, profe, un segundito nomás. Sí, claro. Gracias.
Bueno, espero que no se cuelgue más. Bueno, entonces lo que les preguntaba es cuántas soluciones tiene la ecuación y' es igual a i. Entonces nosotros vimos que como cualquier función del tipo una constante por e a la x es solución de y' es igual a i, por lo tanto, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a otro ejemplo. Ahora consideramos la ecuación y segunda más i igual 0. Entonces, a ver, ¿qué es lo que buscamos cuando tengo la ecuación y segunda más i es igual a 0? Cuando tengo la ecuación y segunda más i igual 0, lo que busco es la función, una función, de manera que si derivo esta función dos veces y le sumo la misma función, me da 0 para todo x. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Una trigonométrica. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, está claro que e a la menos x, por ejemplo, e a la menos x no es solución de i segunda más i igual 0, ¿no? Ya que estamos con la exponencial. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer la derivada segunda de e a la menos x y le sumo e a la menos x, la derivada segunda de e a la menos x es menos menos e a la menos x. ¿No? Acuérdense de la regla cadena, entonces más e a la menos x, y cuando sumo me da dos veces e a la menos x, y esto es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, uno de ustedes decía las trigonométricas. Bueno, ¿qué trigonométricas? Vamos a probarlo. Coseno. Coseno, entonces a ver, coseno de x, ¿qué es lo que pasa? Cuando voy a derivar dos veces coseno de x y le sumo coseno de x, ¿qué da? La deriva de coseno de x, ¿cuánto da? Menos seno. Menos seno, y por lo tanto cuando voy a hacer la derivada segunda, es la derivada de la función menos seno, ¿y cuánto me da esto? Menos coseno. Menos coseno. Entonces, así. Entonces, esto me da menos coseno de x más coseno de x y es igual a 0 para todo x. Entonces sí, podemos afirmar que la función coseno de x es solución de i segunda más i igual 0. ¿Hay otra? Cero. ¿Cuál? Cero. ¿La función 0 o la función seno? Seno. 0. Seno. Bueno, con cero también. Bueno, justamente por eso, por eso era la pregunta. La función 0, ¿no? La función que vale siempre 0. La función
f de x es igual a 0 para todo x, es solución también de y segunda más y es igual a 0. ¿No? Porque cuando derivamos dos veces la función 0, me da 0, y le sumo la función 0, me da 0 para todo x. ¿Sí? Por eso te hice repetir, porque esa es solución. La función seno de x, ¿cómo lo explico? Seno de x es solución de y segunda más y es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer la derivada segunda de seno de x, es un poco distinto que con coseno. La derivada primero de seno de x, ¿cuánto vale? Coseno, Coseno. Y cuando vuelvo a derivar, menos seno. me da menos seno. Y esto es igual a 0 para todo x. Bien. Entonces tenemos solo estas tres. Coseno, la función nula y la función seno. ¿O tenemos más? No, en realidad tenés también la menos seno y la menos coseno, ¿no? Tengo menos seno, tengo menos coseno. Eso es cierto. ¿Tengo Y alguna si otra más? multiplicas por constantes. O sea que, a ver, precisa lo que me acabas de decir. O sea, si tengo a por seno de x, me va a quedar lo mismo también. Ahí Igual está, que sí. no habíamos visto antes para la otra función. A por seno de x también es solución. ¿Está claro? Porque la constante, cuando la derivo, cuando hago a por f y derivo, me queda a por la derivada de f, entonces también sería solución. ¿A alguno se le ocurre alguna cosa más? ¿Alguna otra función más? G de x, que es a por seno de x, es solución de y segunda más y es igual a 0. También h de x. ¿Cuál sería la otra que también es solución? Con coseno. Con coseno. B por coseno de x es solución de y segunda más y igual 0. ¿Y se les ocurre alguna otra? ¿O paramos acá? Bueno, entonces, ¿cuántas soluciones de la ecuación y segunda más y igual 0 tengo? Infinitas. Tengo infinitas. Así que son la función nula, a por coseno de x, perdón, a por seno de x, b por coseno de x, con a y b reales. Capaz que voy a hacer esto. ¿Y son estas? No hay otras. ¿No se les ocurre alguna otra? A ver si planteo esto. L de x, que es a por seno de x, más b por coseno de x, con a y b reales. ¿Qué pasa con esta? Fíjense, cuando hago L segunda de x más L de x, ¿se entiende lo que estoy haciendo o no? Sí.
A ver, yo sí. ¿Sí? La función L es A por seno de X más B por coseno de X y A y B son dos números reales, ¿no? Entonces, eh, hago la derivada segunda de A por seno de X más B coseno de X. Entonces, bueno, hago primero la derivada primera, esto es A coseno de X menos B seno de X más A seno de X más B por coseno de X. Y cuando hago la derivada, esto me da A menos A por seno de X menos B por coseno de X más A por seno de X más B por coseno de X. ¿Y cuánto me da esto? 0. 0 para todo X. Entonces, ¿qué es lo que muestro acá? Muestro que L de X, que es A por seno de X más B por coseno de X, con A y B reales, es solución de I segunda más I igual 0. ¿De acuerdo? O sea que si quieren, a una familia de funciones como A seno de X, que eran soluciones, si le sumo otra familia de soluciones que son de la forma B por coseno de X, también la suma es una solución de la ecuación. Profe, una pregunta. ¿Esto se puede Sí, también ver como que las soluciones son combinaciones lineales? Entonces, sí, tipo, en eso este por caso, un porque espacio sí, vectorial o sí, alguna cosa de ese estilo. exactamente, exactamente. Eso es un resultado que vamos a ver, no sé si hoy, pero mañana seguro. ¿No? De que es, sumar. Ojo que porque acá estamos trabajando con ecuaciones diferenciales que se dicen homogéneas, ¿no? Las ecuaciones diferenciales homogéneas son las que son igualadas a cero, ¿no? De que tienen todas las funciones y derivadas de un lado, ¿sí? No tienen términos eh, independientes, ¿no? Y entonces la suma de dos soluciones de una ecuación diferencial es una solución también de la misma ecuación diferencial, ¿no? Y si multiplicamos una solución de una ecuación diferencial homogénea por un número, entonces también sigue siendo solución de la ecuación diferencial. Eso es un teorema y el teorema se dice que el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial homogénea es un subespacio vectorial, ¿no? Y cumple bien las dos propiedades de espacio vectorial, de subespacio vectorial que ustedes vieron en Galois, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy y la clase de mañana. ¿Puede ¿De ser acuerdo? puede ser que menos seno hiperbólico también sea solución? ¿Que menos seno hiperbólico sea la solución? No. Si recordás la forma de seno hiperbólico, Porque cuando su lo derivada derivas, también es coseno. ¿cómo? Que su derivada también es coseno hiperbólico. Pero cuando derivas coseno no es menos seno hiperbólico. Tenés manera de escribir el seno hiperbólico como exponenciales. ¿Te acordás de esto? Y entonces e a la x, tenés e a la x y a la menos x. Y hay un problema justamente con, como lo vimos ahí en el primer intento que hicimos con las exponenciales, ¿no? Lo que se prueba es un teorema que vamos a enunciar, que las únicas soluciones de I segunda más I es igual a cero, perdón, todas las soluciones de la ecuación I segunda más I es igual a cero son de la forma A seno de X más B coseno de X, con A y B real. Eso sí que lo podemos notar, probaremos. No, probaremos, no vamos a probar, pero lo vamos a...
a ver, veremos que toda solución de y segunda más y igual 0 es de la forma a seno de x más b coseno de x, con una y b reales. O sea que no solamente estas funciones son soluciones de y segunda más y es igual a 0, sino que son las únicas. ¿Ah? Son ellas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces vamos a ver, vamos a estudiar primero las ecuaciones de variables separables, ecuaciones diferenciales de variables separables. De variables separables. Entonces, esto lo voy a ver a partir de un ejemplo y después voy a comentar cómo es el caso general. Imagínense que tengo la ecuación y' igual 3x cuadrado por e a la menos i. ¿Sí? Entonces, resolver esta ecuación diferencial, consiste en hallar si existen todas las funciones f que cumplen que f' de x es igual a 3x cuadrado por e a la menos f de x para todo x. ¿Sí? Resolver la ecuación diferencial significa esto. Tengo que encontrar si existen todas las funciones f que verifican que la derivada sea igual a 3 por x cuadrado por la exponencial de menor a función. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llaman ecuación diferencial de variable separable? A ver si alguien sabe. Algunos deben saber, porque si fue una práctico. ¿Por qué se llaman de variable separable? Por esto. Eh, Dale. bueno, justamente por eso, cómo está planteado, que está separado, digamos. A ver, ¿y cómo lo podemos decir de una manera un poco más científica? Que son dos funciones que no dependen de otras. Tipo, una función es una función f de x y otra g de y. Ahí está. Esto es una función de x, ¿sí? Y la otra que tengo acá, al lado, es una función de y. ¿Sí? Entonces, la escribí como... Ya sabes, pibe, cuando quieras definiciones, consultame. ¿Cómo? Ah, disculpa, pensé que estaba muteado. No. La puedo escribir entonces como g de x por h de y. ¿Sí? Desde como producto de una función de x con una función de y. Entonces, por eso digo que se pueden separar las variables. ¿Tá? Y es más, podemos hacer una separación mejor, que es tirar todo lo que tiene que ver con y para un lado y tirar todo lo que tiene que ver con x del otro.
¿Sí? Entonces tenemos en realidad acá una expresión en Y y acá tenemos una expresión en X. ¿Sí? Entonces separo las variables de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y' igual 3x cuadrado por e a la menos i. Esto lo puedo escribir en lo mismo, ¿no? Estoy escribiendo exactamente lo mismo que escribí en el pizarrón anterior. Pero hay que ser consciente de quien buscamos es la y. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo que escribir y' de x por e a la menos i de x igual a 3x cuadrado. ¿Tá? Entonces, la y... ¿Profe, puede volver al pizarrón un segundito antes? Un segundo. Dale, gracias. Siempre la y es una función de x. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podría resolver esto? Si dos funciones son iguales, como yo necesito y, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo tratar de resolver esto? ¿Puedes integrar, capaz? ¿Por qué voy a integrar? ¿Por qué no voy a derivar? Y porque tenés la derivada de lo que querés hallar en Ahí realidad de la está. i, ¿no? Bien. Como quiero la y y tengo y', entonces en realidad voy a integrar para poder obtener y. Entonces, dos funciones son iguales, entonces sus primitivas son iguales a menos de una constante. ¿Está bien esta propiedad? ¿Sí? Como tengo dos funciones que son iguales, entonces cuando las voy a integrar, cuando voy a mirar las primitivas, las dos primitivas van a ser iguales a menos de una constante, k. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Entonces lo que puedo hacer acá para resolver es algo que les tiene que traer algún recuerdo de cálculo 1, voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Entonces mi cambio de variable va a ser, a propósito, y igual i de x. ¿Sí? En vez de plantear u es igual a i de x, voy a plantear i es igual a i de x, por un tema de notación. Si quieren plantear u, pueden plantear u, no hay problema, pero se van a dar cuenta rápidamente que no hace falta. Entonces, cuando hacemos cambio de variable y planteo u igual i de x, ¿sí? Cuando hago du, ¿sí? Du es i' de x de x. Entonces, en ese caso sería i', ¿sí? Di, perdón, di es igual a i' de x de x. ¿Está bien esto para todos? ¿Se acuerdan del cambio de variable? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? Queda que esto, i' de x es de i. Y acá, este que está ahí, subrayar, i' de x lo voy a sustituir por di. Y acá esto es 1 sobre e a la menos i. Va a ser la misma y. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Todos? Sí. Y del otro lado, del lado de la derecha,
esto me queda x cubo más k. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? Esto es equivalente a primitiva de e a la i de i igual a x cubo más k. ¿Cuál es la primitiva de e a la i? El mismo E a la e i. a la i por x es igual a x cubo más k. ¿Y cómo despejo i? Logaritmo de los lados. Logaritmo ojo que esto es si x cubo más k es positivo, pero por ahora no nos vamos a ocupar mucho de esto. ¿Sí? Entonces, la función que estoy buscando es i de x es igual al logaritmo de x cubo más k con k real. ¿Sí? Esta es mi función. ¿Se entendió? Sí. Vale. ¿De acuerdo? Sí, profe, se entendió. Bueno, ustedes en la práctica, esto lo que hice fue, ahora después voy a escribir el razonamiento en general, pero ustedes en la práctica, cuando resuelven este tipo de ejercicios, van a hacer el primer renglón, el segundo renglón lo van a obviar, pero se dan cuenta que pueden pasar directamente al cuarto renglón. ¿Sí? Pueden pasar al cuarto renglón haciendo como si del lado de la izquierda integraran respecto de y del lado de la derecha integran respecto de x. ¿Se dan cuenta de esto? Que eso matemáticamente se justifica vía el cambio de variable, ¿sí? Pero, lo pueden usar como una receta. ¿Sí? Que de alguna manera del lado de la izquierda integramos respecto de la variable y del lado de la derecha integramos respecto de la variable x. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo es el procedimiento general? Procedimiento general. Tengo y' igual g de x por h de y, ¿sí? Entonces lo que hago es divido, divido y' con h de y, ¿sí? Entonces tengo en la izquierda tengo toda una expresión en y y a la derecha tengo la expresión en x, ¿sí? Integro respecto de y a la izquierda, integro respecto de x a la derecha. De vuelta, esto se justifica, así. Esto se justifica por el cambio de variable
igual I de X, DI igual I' de X por dx. ¿No? Y luego despejo I en función de X. Esto es el procedimiento general para resolver una ecuación. Listo. Me fue. A resolver una ecuación de variables separables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. A ver si... ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Está todo claro? Vamos a hacer otro ejemplo. Y ahí van a intervenir Profe, ustedes. una Sí, consulta. sí. ¿Cuántas clases vamos a estar con esto? 4 clases, ¿no? Eh, sí, creo que sí. No, pero capaz que un poco menos. Capaz que 3. Bien. Perfecto. ¿Porque ya te aburrió? No, para saber ¿No? cómo qué ir leyendo. No, vamos a ver. 3 clases seguros. Bueno, a ver. Vamos a tratar de resolver I' es igual a 1 más I cuadrado por 2x. Entonces, a ver, ¿cómo sería? 1 más I cuadrado lo pasamos dividiendo del otro lado. Bien. A ver, ponemos equivalencia. I' sobre 1 más I cuadrado es igual a 2x. Después, Integramos, ¿no? integramos ¿cómo? utilizando el cambio de variable. Sí, yo diría más bien usando el cambio de variable porque en realidad pasa desapercibido, ¿no? Pero traten de retener esto. A la izquierda integramos respecto de y, a la derecha integramos respecto de x. ¿Sí? Pero no se mezcle con las notaciones. Y ojo con la constante ¿Por qué que tiene pusiste que aparecer. ¿Por qué pusiste el Ah, de porque me equivoqué. Gracias. ok. Es más, capaz que mejor. Le dije de no olvidárselo y para no olvidarme lo puse 2 veces. Bueno, y después, ¿cómo sigue? Del lado de la izquierda, primitiva de 1 sobre 1 más i cuadrado. Logaritmo de 1 más I cuadrado. ¿Puede ser? Esto me dolió al explicarlo. Ojo con esto, ¿eh? ¿Sí? Primitiva de 1 sobre 1 más i cuadrado, ¿sí? Es arco tangente de i. ¿Sí? No sé quién había dicho el logaritmo. Yo ¿Entendiste el ahí, error? ahí lo vi, sí, sí. ¿Sí? Si fuera 1 sobre 1 más i, ahí sí estoy de acuerdo, es logaritmo. Pero es 1 sobre 1 más i cuadrado. Acordate que está lo de la regla cadena. La primitiva es arco tangente. Y del otro lado, X cuadrado. x cuadrado más k. ¿Sí? No se olviden de la constante.
Y después, Y aplicarle la tangente de los dos lados y ahí ya podés, ¿cómo se llama esto? Despejar ahí está. ¿Sí? Si aplico tangente de ambos lados, que la inversa de arco tangente, me queda I de X igual a tangente de X cuadrado más K. ¿Sí? Y esta es la solución. ¿Tá? Entonces, y decimos que es la solución con K real. Entonces decimos que I de X, que es igual a tangente de X cuadrado más K, con K real, es la solución general de la ecuación diferencial y' igual 1 más I cuadrado por 2X. ¿Sí? Hablamos de solución general de la ecuación. Creo que... ¿De acuerdo? Profe, ¿te puedo hacer una duda? Sí. Ahí cuando integrás de los dos lados, ¿por qué te aparece K sin haber integrado? ¿Por qué me aparece K sin haber integrado? ¿Dónde? ¿En qué renglón? En la segunda flecha. Pones integrar, pero no integrás y te apareció el K. No Porque entendí. justamente estoy usando que dos funciones iguales tienen la misma primitiva al menos de una constante. Entonces, acuérdate, cuando vos integras, cuando usas esta notación, estás considerando cualquier primitiva de la función. Es una notación. Pero no tendrías que ponerla acá después de integrar. Está después de integrarla acá. Está fuera de la integración, pero no importa. Si querés, te queda integral de 2x de x, es x cuadrado más k', y k' más k es una constante. Entonces, en realidad no importa. Siempre le vas a tener que sumar una constante. Ah, ok. Ok, ¿Se ok. entiende? Sí, sí, sí. Capaz que va a cobrar más sentido con lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a hablar de otro tipo de problema. Imagínense que queremos resolver la ecuación diferencial y' es igual a 1 más i cuadrado por 2x, pero además que cumpla que i en 0 vale 1. Entonces, esto es lo que está acá, es la ecuación diferencial. Y lo que está en el segundo renglón, esta condición i en 0 es igual a 1, es lo que se llama la condición inicial. Imponemos una condición adicional, ¿sí? Porque lo que obtuvimos en el ejemplo anterior es toda una familia de funciones. Hay tantas funciones como k posible, como k real. Entonces, por lo tanto, hay infinitas funciones, ¿sí? Pero ahora imponemos lo que se llama una condición inicial, ¿sí? Imponemos que i en 0 vale 1. Entonces, lo que nosotros sabemos es que la solución general de i' es igual a 1 más i cuadrado por 2x, es de la forma tangente de x cuadrado más k con k real. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es imponemos la condición inicial. Imponemos la condición inicial
y en 0 es igual a 1. Entonces, ¿cómo es esto? Y en 0 es igual a 1 es equivalente a que tangente de 0 cuadrado más k sea igual a 1. ¿Está bien? ¿Está claro esto lo que estoy explicando? Sí, yo sé que todas las funciones que son solución de la ecuación y' es igual a 1 más cuadrado por 2x van a ser de la forma tangente x cuadrado más k. ¿Sí? Entonces yo busco aquella que cumple, que y en 0 vale 1. Entonces voy a sustituir x por 0 e imponer que y en 0 vale 1. ¿Está bien para todos? Sí. ¿Sí? Entonces, tangente de k... General, ¿no? ¿Cómo? Siempre hallamos primero la general y después Sí. imponemos todo. Sí. Tangente de k es igual a 1, ¿y cuánto tiene que valer k? ¿Y cuarto pi. Pi sobre 4. ¿Sí? Entonces lo que decimos que la solución, porque hay una sola, de y' igual 1 más y cuadrado por 2x, que cumple que y en 0 es igual a 1, es la función, que hay una sola, y de x igual tangente de x cuadrado más pi sobre 4. ¿De acuerdo? ¿Qué querías? ¿Se entendió esto? Lo que hago es impongo la condición inicial al final. ¿Sí? Tengo la solución general, que es una familia de funciones. Impongo la condición inicial y obtengo la solución que cumple y la ecuación diferencial y la condición inicial. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿O los perdí? Sí, se entendió. ¿Sí? Bueno, pregunten. ¿Alguna pregunta tienen de esto? ¿Para qué se utiliza eso? Tipo, en ámbito del día a día. Como les dije, hay muchos fenómenos que se pueden escribir en términos de ecuaciones diferenciales, en particular en física, y bueno, van a tener que resolver ese tipo de ecuaciones. Y en el práctico tienen algunos ejercicios de aplicación. Bueno, tenemos el tiempo de ver las lineales de primer orden. Así antes del fin de semana pueden hacer todas las ecuaciones de primer orden del práctico. Vamos a ver. Voy a sacar esto. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Es la ecuación que es del tipo y' igual a de x por y más b de x con a y b, que son dos funciones
continuas. Dos funciones continuas. ¿Sí? Que solo dependen de x. ¿No? Observen que si borro la b, si el término b de x no está, ¿sí? Y' es igual a ax por y, es una ecuación de variables separables. ¿Está bien? Tienen en la función a, tienen toda la parte en x, ¿sí? Y la y es la y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es la solución general? ¿Cuál es la solución general? Entonces, para hallar la solución general, lo que vamos a hacer es usar un truco en matemática, está lleno de esto de sumar y restar un término conveniente, multiplicar y dividir por el mismo término, ¿sí? O si no, multiplicar ambos términos de una igualdad por un término conveniente. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Acá lo que estoy haciendo es resolviendo la ecuación, ¿sí? Entonces, lo que hago es, voy a multiplicar por e a la menos a mayúscula de x, donde a mayúscula de x es una primitiva de a a la x. ¿Sí? Entonces, tengo la función a a la x, ¿sí? Y considero la función a mayúscula de x, que es una primitiva cualquiera de a minúscula de x. ¿Sí? Entonces, ahora no se entiende por qué. Pero cuando voy a desarrollar la cuenta, se van a van a ver. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dice? Yo te multipliqué ambos términos de la igualdad por e a la menos a mayúscula de x, donde a mayúscula es una primitiva, cualquier primitiva, de la función a minúscula de x. ¿Por qué hago esto? Porque esto lo voy a escribir de esta manera, a ver si están de acuerdo. Esto es lo mismo que e a la menos a de x y prima menos e a la menos a de x por a minúscula de x y igual a e a la menos a de x por b de x. ¿Se entiende lo que hice? ¿Qué fue lo que hice para pasar del segundo al tercer renglón? Distributiva y pasaste el término con AX. Dale, bien, gracias. Barro. ¿Y por qué hice esto? A ver si se dan cuenta. Para poder agrupar y prima y. A ver, ¿cómo lo voy a agrupar? A ver si se dan cuenta. Sacando un factor común y que quede imprima menos a x. No. A ver esto. Puedes sacar de factor común eso e a la menos ax y después por y' menos ax por y. No sé si eso es correcto o no. Eso lo ¿No puedes hacer. usas propiedad de potencia, de exponencial? No. Oh. A ver si esto lo ven. Esto que está ahí, lo que está a la izquierda, es la derivada de e a la menos ax por y. ¿Eso lo ven? Sí. Esto.
Esto que está acá. No. Es la derivada de e a la menos ax por i. Esto que está acá, lo que está recuadrado en verde, es exactamente lo mismo. Por ¿Lo eso ven dijiste, todos? sí. Sí, exactamente. Por eso tomé a mayúscula como una primitiva cualquiera de a minúscula. ¿Está bien? Esto lo voy a escribir, pues, cuando hago e a la menos ax i, cuando hago la derivada, ¿esto qué es? Es la derivada de e a la menos ax i más e a la menos ax por la derivada de i y por la regla de la cadena. No, si quieren, no lo puedo escribir así. Uso la regla de la cadena y el teorema fundamental. Y esto es menos a minúscula de x por e a la menos ax y ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro lo que está en verde? Bueno, asumo que sí. Entonces lo mismo, voy a integrar. Integro de ambos lados. Entonces, cuando integro de ambos lados, las dos primitivas son iguales a menos de una constante. ¿Sí? Y cuando uso el teorema fundamental, la primitiva de la derivada es la misma función. Me faltó el más K. Lo dije, pero... ¿Está bien? Acá usé el teorema fundamental. Y finalmente, ¿cómo despejo la Y? ¿Cómo despejo Y? Y multiplico por e a la x de ambos lados. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Lo digan algo. ¿Se Profe, a mí no me entendió? quedó a mí no me quedó muy claro la parte que pusiste en verde. ¿Te animás a explicarla de nuevo, por favor? Sí, claro. Cuando hago la derivada, es la derivada de un producto. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés la derivada de u por b, es u' b más v'. Entonces yo tengo e a la menos a mayúscula de x por i. Acordate que la y es un de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de ese producto es la derivada de e a la menos a mayúscula de x por i más e a la menos a mayúscula de x por i'.
¿sí? Y cuando deriva la exponencial de menos ax, esa derivada es menos la derivada de a por la exponencial de menos ax por i más la exponencial de menos ax y prima. Y la derivada de a mayúscula es la a minúscula. ¿Está bien? ¿Está bien para todos? Sí, ahí lo ve. Ahí lo ve. ¿Sí? Bien. Gracias. Bien. Entonces, sigo un poco más. Tengo entonces que I de X es E a la X por la integral de E a la menos AX de X más E a la X por K. ¿No? Lo que hice fue distribuir. ¿Sí? Entonces tengo que la solución I de X, voy a correr un poco esto, la escribo como una parte en azul sumada a una parte en rojo, donde la parte azul es lo que se llama solución particular. Eso por si escucharon su docente de práctica hablar de solución particular, y de solución de la homogénea asociada. Entonces voy a eso. Bueno, capaz que hoy no me va a dar el tiempo de esto. Voy a hacer un ejemplo antes. Una Para consulta, bajar un eso poco. no tiene que Sí. ver, tipo, en matemática discreta había un tipo de problemas que se solucionaba así con particular y Sí. homogéneo. Sí. Eso es todo lo mismo. Bueno. Todo lo mismo. Pero voy despacio. Ahí va, gracias. Voy despacio. Vamos a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. I' igual 2xy más 3x más 3. Quiero resolver la ecuación I' es igual a 2xy más 3. ¿Quién es A de x? ¿Quién es B de x? ¿Quién es A de x y quién es B de x? A de X sería 2X. ¿Y? Sí. 2x 2X, perdón. ¿Y B de X no sería 3? No. y B de x sería 3. ¿Sí? Ajá. Estos son los dos que hay que identificar. Lo que multiplica la i y el sumando que solo depende de x. ¿Ah? Bueno, yo lo que necesito es a mayúscula de x. A mayúscula de x, ¿quién es? La primitiva. Es una primitiva de a de x. ¿Sí? O sea que es primitiva de 2x, x cuadrado. Yo les dije que la función a mayúscula es una primitiva cualquiera, ¿sí? de la función a minúscula. Tomo la constante vale 0. ¿No? Yo sé que todas las primitivas de 2 por x son de la forma x cuadrado más k. Bueno, me voy a tomar con constante 0. Me voy a tomar x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me dice? La solución de I'
igual 2xy más 3, ¿cómo va a ser? Es y de x, que es e a la x cuadrado, ¿sí? Bueno, justo, perdón, voy a tomar, en vez de... Voy a tomar 3x en vez de 3. Ah, después van a ver por qué. La solución de y' es igual a 2xy más 3x va a ser e a la x cuadrado por primitiva de e a la menos x cuadrado por 3x de x más e a la x cuadrado por k. Apliqué la fórmula. ¿Sí? ¿Está bien? Apliqué la fórmula que está arriba. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Por qué decir no es a la menos x cuadrado? ¿Cuál? ¿No? O sea, apliqué bien la fórmula. La A mayúscula es la primitiva de x, de 2x. La primitiva de 2x es x cuadrado. ¿Por qué Martín, Sofía? Ah, Sofía, ¿lo ves también? ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, ¿cómo queda? Apliqué la fórmula, nada más. ¿Y cómo resuelvo esto? Esto es e a la x cuadrado, ¿no? Y primitiva de e a la menos x cuadrado por 3x. A ver si está bien esto. Es 3 medio menos 3 medio de e a la menos x cuadrado. ¿Está bien? Resolví así mentalmente la primitiva. ¿Está bien para todos esto que primitiva de e a la menos x cuadrado por 3x es menos 3 medio por exponencial de menos x cuadrado? ¿Sí? Exponencial de la regla cadena. Y cuando multiplico, esto me queda finalmente menos 3 medio, ¿sí? Más e a la x cuadrado por k. ¿Sí? Entonces, esta es la solución. Con k real. Es la solución general de y' igual 2xy más 3x. ¿Está bien para todos esto? Profe, para resolver esto, Sí. tipo, por ejemplo, en un parcial, ¿nos tenemos que acordar de toda esa fórmula Mira, o hay una manera más intuitiva, digamos, de verla, o es tipo acordarse de la fórmula? de tanto usarla, de tanto usarla, te vas a acordar. Y si no te acordás, usás ese truco. Voy a terminar con esto. Yo tenía y' es igual a 2xy más 3x. Fíjate lo que hicimos en el caso general. En el caso general, a de x, que era 2x, entonces la primitiva, que era a de x, es x cuadrado. Entonces, en el caso general, lo que hicimos fue multiplicamos por e a la menos x cuadrado de ambos lados. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue multiplico por
e a la menos a de x de ambos lados. Tienes que acordarte solo de este truco. ¿Sí? Ahora ya vuelvo a la pregunta que me hacen en el chat de por qué el 3 medio. Y entonces fíjate lo que queda. Queda e a la menos x cuadrado y igual e a la menos x cuadrado 2x y más e a la menos x cuadrado por 3x. ¿Sí? Y esto es lo mismo que esto. ¿No? Entonces lo que hago es repetir el razonamiento general en este caso particular, en este ejemplo, ¿sí? Multiplicando por e a la menos ax. Está, bien, ahí ¿Sí? lo entendí, bien. Gracias. A ver, eso, ¿por qué hago esto? Porque es un truco, ¿sí? Yo te decía, te parece algo que me he sacado de la manga, que sí que lo es, pero es un truco que nos permite evitar todo lo que tiene que ver, si ustedes están leyendo los apuntes de Leonora Cachigeras, todo lo que tiene que ver con lo que se llama variación de constante, ¿sí? Que en el caso de la lineal de primer orden es como querer matar un mosquito con un cañón. Es demasiada herramienta para algo que es más sencillo, porque uno no entiende muy bien, bueno, cómo es que varía la constante. Eso para la gente que va a leer los apuntes de Leonora. Me parece que es más fácil hacerlo así, ¿no? Si quieren retener la fórmula de memoria, la podemos retener de memoria, ¿sí? Yo de memoria no la sé. Siempre tengo que volver a hacer razonamiento. Pero no es muy costoso. Si uno se acuerda de ese truco, ¿no? De que tengo que multiplicar por la exponencial de menos la primitiva de la función a, ya está. ¿Sí? Ustedes hacen como quieran. Lo importante es que sepan resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ah? ¿De acuerdo? Acá es cierto, me olvidé de la derivada de I. Gracias. Y acá, eso, esta sí está bien, pero la otra no. Me entusiasmé demasiado. ¿De acuerdo? Vuelvo al pizarrón anterior. Había una pregunta, Lautaro me pedía de dónde sale el 3 medio. El 3 medio sale de la regla cadena. Cuando vos derivas e a la menos x cuadrado, la derivada es menos 2 por x por e a la menos x cuadrado. Y entonces necesito del 2 en el denominador para matar el 2 que queda multiplicando cuando hago la derivada. ¿Ah? Lo que apliqué es la derivada de e a la u de x. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O sea, lo que vimos en esta clase es bueno, el concepto de ecuación diferencial. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Vimos cómo se resolvían las ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales y de variables separables, ¿no? O sea, lo que hay que hacer ahora es mucho ejercicio y muchos ejemplos, ¿no? Y cuanto más ejemplos vean y ejercicios hagan, no va a ser necesario que retengan la fórmula de memoria o le va a salir más naturalmente, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos. Veo algún otro ejemplo de lineal de primer orden y seguimos con las de segundo orden, donde hay un poco más de teoría. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Ya les subo las notas, sí. Ahora las subo.